Presta atención a la niña de remera azul. Para alguien que la ve, esto podría parecer una interacción normal, un padre que se detiene en una gasolinera con su hija y le compra algo de beber. Pero fíjate cómo mantiene distancia del hombre, cruza los brazos y evita el contacto visual. Este video de seguridad esconde un secreto perturbador. Ella lo llama papá, pero él no es su padre. Aquí tenemos a una niña que está acompañada de un hombre alto y se parece mucho a Shasta, pero no estamos seguros. La verdad, no lo sé. Me parece muy extraño. La niña es igual a la pequeña desaparecida. Es 2 de julio de 2005. 2 meses atrás, Shasta Growney, de 8 años, y su hermano Dylan desaparecieron cerca de Coeur d'Alene, Idaho. Y desde entonces hay un asesino suelto. Yo creo que nada me preparó para poder afrontar la investigación del caso Growney. Es el tipo de casos que cuando llego a casa me hace tener pesadillas. Él pasaba por lugares donde claramente vivían niños. Ve a Shasta jugando en el jardín delantero y vigila la casa. Él había pensado en todos los detalles para asegurarse de cometer el crimen perfecto. Pero con solo 8 años, Shasta fue más lista que un asesino serial obsesionado y se aseguró de que nunca volviera a atormentar a nadie. Shasta tenía una capacidad asombrosa para controlarlo. Fue la misma Shasta quien planeó su propio rescate. Shasta Growney, de 8 años, vivía en las afueras de Coeur d'Alene, con sus 2 hermanos mayores, Dylan y Slade, su mamá Brenda y Mark, el novio de Brenda. Los padres de Shasta se divorciaron cuando ella tenía 2 años. No tienen lujos, pero disfrutan su vida en familia. Mi madre amaba la música. Bailábamos en la sala y ella siempre quería cocinar y tener comida en la mesa cada noche cuando todos estaban en casa. Yo la ayudaba a cocinar. Shasta y su hermano Dylan, de 9 años, eran inseparables. Pasaban tiempo con su familia acampando, pescando y jugando al aire libre. Nunca conocí en mi vida a nadie que fuera como él. Era amigo de los niños que sufrían bullying, pero también era muy popular. Él era mi mejor amigo. Nadie podía imaginar lo que le esperaba a la familia Growney. A las 6 de la mañana del 16 de mayo de 2005, Shasta dormía en su habitación cuando su mamá la despierta frenéticamente. Ella entró al cuarto y me dijo que había un hombre que no quería que estuviéramos ahí. Shasta intenta entender lo que está ocurriendo. Sigue a su mamá hasta la sala, donde ve a un hombre con una escopeta. Al principio, Shasta piensa que es un policía, pero cuando les dice que se acuesten boca abajo en el suelo y usa precintos y cinta adhesiva para atarles las manos, se da cuenta de que algo anda muy mal. Mi padrastro Mark le había dicho, no tenemos dinero. Escuchamos golpes y luego lo escuchamos a él, gritando. El hombre comienza a golpear a Mark, a Brenda y a Slade, uno por uno, con un martillo. Yo estaba en la casa y no sabía si los miembros de mi familia estaban vivos. Luego se dirige a los 2 niños más pequeños, Shasta y Dylan, pero tiene otros planes para ellos. Él me agarró, me levantó, me llevó al patio trasero y me acostó bajo el árbol junto a mi hermano. Los niños no tienen idea de lo que el atacante hará, ni por qué los han separado del resto de su familia. De repente, su hermano Slade sale de la casa herido e intentando desesperadamente escapar. El hombre lo persigue y lo golpea más. Cuando se detiene, Slade apenas está con vida. Estaba sentado en la mesa de picnic, estaba erguido, y luego, de repente, simplemente se tumbó. El hombre mete a los 2 niños más pequeños en el auto. Solo sienten terror mientras se alejan, sin saber el destino del resto de su familia. Conduce unos 160 kilómetros hasta un campamento remoto cerca de St. Regis, Montana, en el Bosque Nacional Lolo, donde revela lo que hizo. Agarró el martillo y dijo, ¿ven esto? Este es el martillo con el que maté a su mamá, a su padrastro y a su hermano. Y luego dijo, ya no están vivos y nunca los volverán a ver. En la casa de los niños, un vecino se detiene para hacer una visita rápida, pero en cuanto ve la escena, llama a la policía inmediatamente. Fui a la casa para pagarle al niño $10 por cortar el césped y había sangre en toda la puerta. Y nadie contestaba. La policía llega y descubre el peor crimen que jamás han visto. Yo creo que nada me preparó para poder afrontar la investigación del caso Growney. Nos encontramos con una escena de homicidio. Con un hombre adulto, una mujer adulta y un menor de edad. Nuestra mayor preocupación ahora son los 2 niños que no aparecen. Encuentran los cuerpos de Brenda Growney, su novio Mark Mackenzie y su hijo de 13 años, Slade. Antes de morir, Slade sacó fuerzas para regresar a la casa y estar con su madre. Su cuerpo fue encontrado junto al de ella. No hay rastro de los 2 niños más pequeños, Dylan y Shasta.
Los investigadores buscan cerca de la propiedad, desesperados por descubrir algo que pueda ayudarles a encontrar a los niños. Los oficiales hablaron con familiares y amigos, con la esperanza de que no estuvieran allí en ese momento, pero nadie sabía nada. En muchos casos de secuestro infantil, un familiar resulta ser el secuestrador. La policía habla con Steve, el padre de Dylan y Shasta. Él admite haber tenido una pelea con su exesposa unos días antes por la custodia de los niños. También hace una declaración sospechosa en las noticias. Quisiera dirigirme a los secuestradores, o al secuestrador de mis hijos. Les suplico que por favor liberen a mis hijos sanos y salvos. Ellos no tuvieron nada que ver con esto. Pareciera que el padre de los niños podría saber algo sobre el ataque. La policía somete a Steve a una prueba del polígrafo. Al preguntarle si sabe dónde están los niños, se registra una fluctuación. No pasa la prueba, pero insiste en que no sabe nada. Los investigadores usan informática forense y determinan que estaba en su casa durante los asesinatos y lo descartan como sospechoso. No hay avances en la búsqueda de 2 niños de Idaho desaparecidos desde el lunes. La policía sigue cientos de pistas en la búsqueda de Shasta y Dylan Growney. Con 2 niños desaparecidos y un asesino suelto, el miedo se extiende por la comunidad. La policía emite una alerta Amber y los residentes de Coeur d'Alene se movilizan para ayudar. A pesar de las pistas que llegan, no hay nada claro. Los investigadores creen que esto no es un ataque al azar. No se llevaron objetos de valor y el crimen parece ser algo personal. El hecho de que los cuerpos estuvieran tan golpeados de manera tan brutal hizo que el crimen pareciera un crimen pasional. ¿Te pones a pensar? ¿Quién podría haber estado tan furioso con esta familia como para querer causarle semejante daño? Shasta y Dylan perdieron a 3 familiares en cuestión de horas. Ahora solo se tienen el uno al otro y están atrapados con un asesino donde nadie los puede encontrar. Su secuestrador ni siquiera les da tiempo para llorar la pérdida de su familia e inmediatamente los agrede en el campamento y en una cabaña cercana. Se puso muy furioso. Empezó a tirar cosas. Descargaba más su ira contra Dylan y era muy cruel con él. Lo agredía y me obligaba a mirar. Y si yo llegaba a llorar, entonces él lo agredía aún más. Una noche, su secuestrador lleva las agresiones a otro nivel. Realiza juegos mentales retorcidos con ellos y les dice que podrán volver a casa si hacen lo que él les pide. Incluso les hacía escribir cartas a su familia sugiriendo que podrían regresar. Querido papá, te extraño mucho. Dylan y yo sabemos lo que les pasó a mamá, a Mark y a Slade, y ambos lo sentimos mucho. Los 2 te extrañamos a ti, a Jesse y a Vance, y quizás volvamos a verlos. Dylan y Shasta piensan que su pesadilla podría terminar pronto, pero las cartas nunca se envían. Son solo otra forma cruel de manipulación. Él quería que creyéramos que había una posibilidad de que íbamos a sobrevivir o que estaríamos a salvo. Creo que después de un tiempo, Dylan empezó a perder la esperanza de que las cosas saldrían bien para él. Con cada segundo que los niños están desaparecidos, hay menos probabilidades de encontrarlos con vida. La policía continúa desesperadamente buscando pistas. Se enteran que hubo una parrillada en la casa el día anterior a los asesinatos. Encuentran una huella dactilar en la puerta que coincide con la de Robert Lautner, quien estuvo presente. Tiene antecedentes penales y supuestamente le debía dinero a Brenda y Mark. Al enterarse, los investigadores intentan hablar con Lautner, pero no lo encuentran. Sumado a ello, su supervisor de libertad condicional dice que dejó la ciudad justo después de los asesinatos. Pero cuando Lautner se entera de que la policía quiere hablar con él, regresa por su cuenta. Si alguien se presenta tan rápido, es alguien que siente tanto remordimiento por lo que ha hecho que quiere confesarlo. O tal vez es alguien completamente inocente que quiere quitarse eso de encima. Lo interrogan por horas, pero él niega su implicación y se ofrece a someterse al detector de mentiras. Y pasa la prueba. La policía no encuentra nada sospechoso y lo descartan. Como cada pista en la investigación lleva a un callejón sin salida, Shasta comienza a sospechar de que su secuestrador no los dejará ir. Pero ella y Dylan dependen el uno del otro. Y cuando ve a su hermano mayor perder la esperanza, Shasta sabe que debe mantenerse fuerte y darle el valor para seguir adelante. Le dije, te prometo que saldremos vivos de aquí. Esa era mi manera de consolar a mi hermano, haciéndole saber que nosotros nunca nos dejaríamos vencer. Los niños se apoyan mutuamente para superar el trauma, pero la pesadilla está lejos de terminar. El hombre los obliga a consumir drogas y alcohol, y cuando cree que hicieron efecto, les cuenta libremente historias horripilantes sobre lo que les hizo a otros niños. Pero no sabía que la niña de 8 años recordaría todo, y eventualmente lo usaría para atraparlo. El hombre describió muy vívidamente y en detalle los asesinatos de 2 hermanas provenientes de Seattle,
Ellas se llamaban Sammy Jo White y Carmen. Nos contaba cómo los había llevado a cabo y dónde había dejado sus cuerpos. Cuando empezó a hablarnos sobre los asesinatos, pensé, bueno, voy a fingir que estoy bebiendo esto. Mientras Shasta se entera de los crímenes pasados del hombre, se le ocurre un plan. Sabe que él siente algún tipo de conexión con ella y decide usar eso en su contra fingiendo confianza. Le hacía preguntas sobre su vida, le preguntaba sobre su familia y si podría conocerlos algún día. Era algo consciente porque yo necesitaba hacerle creer que lo quería o que quería estar ahí con él. Al principio su estrategia parecía estar funcionando. El hombre incluso comenzaba a tratarlos un poco mejor. Pero un mes después del secuestro, las cosas dan un giro aún más trágico. Él les había dicho a los niños que si atrapaban una ardilla, podrían volver a casa. La ardilla llegaba al campamento, pero siempre lejos de su alcance. Finalmente, Dylan logra atraparla. Después de completar el desafío, tienen la esperanza de que todo esto podría terminar pronto. Piensan que su secuestrador les está haciendo empacar para regresar, pero les mintió y el breve momento de alivio de los niños desaparece. Acababa de darle un abrazo y estaba sosteniendo su mano cuando escuché un estruendo fuerte, y luego sentí que la mano de mi hermano se comenzaba a soltar de la mía. No podía decir nada, no podía gritar, simplemente no podía hacerlo. Yo no sabía qué hacer. El hombre le dispara a Dylan 2 veces frente a Shasta. Lo había perdido todo. Se me acercó llorando, diciendo que fue un accidente, que no fue su intención. No supe cómo fue el primer disparo, pero sabía que el segundo había sido a propósito. Dijo que lo hizo para que Dylan no sufriera. Acababa de presenciar cómo mataban a otro de sus hermanos, y ahora el hombre desquiciado la obliga a ayudarlo a poner el cuerpo de Dylan en una lona para quemarlo. Dylan y Shasta se ayudaban mutuamente para seguir adelante, pero ahora se queda completamente sola y debe enfrentar lo que ninguna niña de 8 años debería sufrir. Estaba confundida, y recuerdo que yo no hablé como por una semana. No podía hablar, no podía decir nada. Estaba paralizada. 6 semanas después del secuestro, el criminal decide llevarla a otro campamento. Al principio, estaban en un lugar remoto donde nadie podía verlos ni oírlos, pero luego del asesinato de su hermano, la lleva a un punto más bajo de la montaña. La niña está encadenada en la carpa, pero ve que hay personas pasando cerca. Shasta está desesperada por escapar, pero el hombre continúa amenazándola. Ella sabe que la matará si intenta llamar la atención, así que permanece en silencio. Una noche, incluso después de que Shasta había seguido todas sus órdenes, él decide que debe deshacerse de ella. Me dijo, tienes la opción de ser estrangulada o de recibir un disparo como tu hermano. Esa opción es la mejor. Sentí que si elegía la estrangulación, podría tener la oportunidad de convencerlo para que no lo hiciera. El hombre pone una cuerda alrededor del cuello de Shasta y comienza a jalar. Después de perder a su familia y pasar por casi 2 meses de tortura, casi se rinde. Recuerdo haber visto la cara de mi madre. Escuché su voz. En ese momento comencé a ver todo blanco y luego volví en sí. Su familia le da a Shasta la fuerza para seguir luchando. Pero el secuestrador la está estrangulando, por lo que tiene que actuar rápido. Yo logré tomar suficiente aire para decirle, por favor no lo hagas, Jet. El hombre les había contado a los niños que su apodo era Jet. El último intento de Shasta para sobrevivir era manipular al hombre que le arrebató a toda su familia, apoyándose en el apego emocional que él sentía por ella. Me di cuenta de que cuando lo llamaba por ese nombre, se ablandaba un poco, lo bajaba a tierra. Luego me pregunta, ¿qué dijiste? Él comenzó a llorar y dice, no puedo hacer esto. Shasta lo convence de que la suelte y le permita vivir al menos un poco más. Incluso después de intentar matarla, ella continúa fortaleciendo su relación con la esperanza de que eso la ayude a sobrevivir. Cuando mencionaba la posibilidad de que yo volviera a casa, le decía, no quiero hacerlo. Quiero quedarme aquí contigo. Él decía, ¿en serio? Se notaba que eso comenzaba a tomarlo por sorpresa. Es 2 de julio de 2005. Pasaron 7 semanas desde el secuestro. Después de lograr que de a poco su secuestrador confíe en ella, Shasta ve una oportunidad real de volver a casa. Básicamente me sentó y me preguntó si quería ser su hija y si me quedaría con él. Él quería que lo llamara papá. Me dijo, quiero que conozcas a mi madre. ¿Te gustaría? Y yo le dije que sí. La niña se acerca cada vez más a la posibilidad de ir a algún lugar con gente que podría reconocerla. Pero sabe que tiene que esforzarse más para asegurarse de que la vean en público. Y le dije, ¿puedes llevarme a donde crecí? Yo quiero mostrarte dónde iba a la escuela y también dónde vive mi mejor amiga. Quiero mostrarte estos lugares que son importantes para mí porque tú eres importante para mí. Y él respondió, claro, me encantaría.
Casi 2 meses después de que Dylan y Shasta Growney desaparecieran, la niña logra que su secuestrador la lleve de regreso a Coeur d'Alene y paren en una tienda local, con la esperanza de que alguien la note e intervenga. La policía recibe un aviso, pero cuando el gerente revisa las grabaciones para identificar a Shasta, ya habían salido de la tienda. Recuerdo aferrarme a la esperanza, pero seguía sintiendo que no iba a durar. El hombre le pregunta si tiene hambre, y sabiendo que probablemente habría personas que la verían, Shasta dice que sí, y se dirigen al restaurante Denny's en Coeur d'Alene. Cuando iba entrando, noté que mi cartel de persona desaparecida estaba justo ahí. Había un tipo parado afuera con sus amigos. Él asintió con la cabeza y yo asentí con la mía. Luego él se acercó al mostrador y fingió que estaba platicando con una de las meseras, y luego vi que ella me miró. Era la única mesa que atendía en ese momento e inmediatamente la reconocí a ella. Toda su atención giraba alrededor de la niña. Ella no hablaba sin su permiso. Había algo que simplemente no andaba bien. La mesera Amber Dean no tiene idea de quién es el hombre que la acompaña ni de lo que es capaz, pero no puede dejar que él sepa de su sospecha. Le dije a mi gerente, creo que deberíamos avisar a alguien. A la policía. Estoy casi segura de que esa de allá es Shasta Growney. Pagaré su comida si no es. Pero necesitamos que alguien venga. Otras personas allí también notaron a la niña, y finalmente los oficiales reciben la llamada que han estado esperando durante meses. Aquí tenemos a una niña que está acompañada de un hombre alto y se parece mucho a Shasta, pero no estamos seguros. La verdad, no lo sé. Shasta puede notar que la reconocen, pero todavía no sabe si saldrá con vida. Recuerdo que yo pensaba que él era muy inteligente e incluso si sospechaban de él, de seguro pondría una excusa y simplemente se irían y no pensarían que algo está mal. Todos están esperando a que llegue la policía, pero el hombre está listo para irse. Si se escapa con la niña, no hay forma de saber qué hará después. Entonces la gente en Denny's entra en acción. Amber finge tener problemas para imprimir la cuenta para que se quede más tiempo. Otros en el restaurante se posicionan para poder detenerlo en la puerta si intenta escapar. Finalmente llega la policía y le preguntan su nombre. Después de que la niña responde, inmediatamente se llevan al hombre y ella siente el alivio. Todo el restaurante comenzó a aplaudir como si supieran quién era yo. Esas personas sabían que yo era una persona desaparecida, y todas ellas cumplieron un papel importante en mi rescate. Antes de que salgan de Denny's, Shasta le dice a la policía que el hombre que está con ella es quien la secuestró y mató a su familia. Se trata de Joseph Duncan, de 42 años, un delincuente sexual de nivel 3. Tenía tan solo 15 años cuando se registró su primer delito sexual. En 2004 fue acusado de abusar de un niño en Minnesota y actualmente era un fugitivo luego de pedir prestados $15,000 para la fianza y huir de la ciudad. La policía investiga el auto robado que Duncan había estado usando. Encontraron una escopeta junto con un equipo de video con grabaciones de Dylan y Shasta cuando los mantuvo cautivos. Shasta finalmente está a salvo, pero Dylan no aparece por ningún lado. Duncan se niega a hablar y los oficiales no pueden sacarle información. Entonces tienen que recurrir a la niña. Ella habla abiertamente y revela lo que le pasó a su hermano. Les cuenta los horrores inimaginables que ella y Dylan vivieron las últimas 7 semanas. El hecho de que una niña de 8 años tuviera que observar eso y luego tener que revivirlo ante un investigador después de que sucedió, para mí es verdaderamente admirable. Esta niña presenció cosas que de seguro traumatizarían a personas adultas por el resto de sus vidas y de las que nunca podrían volver a hablar. Shasta demuestra una increíble fortaleza para contar su historia e incluso revela información que Duncan le contó sobre otros asesinatos. Recordaba todo y cuando me encontraron, les conté a los investigadores lo que me había dicho. Joseph Duncan finalmente confiesa y le dice a la policía que cazaba a sus víctimas. Se paseaba por la zona con un GPS para marcar casas con niños donde podría detenerse. Pasó por casualidad frente a la casa de los Growney y vio a Shasta y Dylan jugando en el patio. Estudió la casa y la familia durante días y se preparó para el ataque. Recuerdo que él me contó que logró que el perro se le acercara para darle golosinas y cosas así, y que se había ganado el cariño de nuestro pitbull, para que cuando él tuviera que entrar a la casa a hacer lo que tenía planeado hacer, no tuviera que lidiar con este tipo de problema en el camino. Él había pensado en todos los detalles para asegurarse de cometer el crimen perfecto. En el juicio, el jurado tiene que ver el video que el mismo Duncan grabó de lo que les hizo a los niños. Las imágenes muestran la horrible magnitud de su brutalidad. Creo que es probablemente la evidencia más perturbadora y lo más macabro que he visto en toda mi vida. Aunque el video es extremadamente perturbador,
Es la evidencia clave que los fiscales pueden usar para enviar a Joseph Duncan al corredor de la muerte. Llegamos al 16 de octubre de 2006. Joseph Duncan se declara culpable de 3 cargos de secuestro y 3 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Brenda, Mark y Slade. Recibe 3 cadenas perpetuas. Luego, se declara culpable de 10 cargos federales por el secuestro y la agresión sexual de Shasta y Dylan y el asesinato de Dylan, y es condenado a muerte. He trabajado durante 31 años en el sistema de justicia penal y nunca conocí a una persona tan perversa como Joseph Duncan. Fue enviado a la prisión federal en Terre Haute, Indiana, y permaneció en el corredor de la muerte hasta el 28 de marzo de 2021, cuando murió de cáncer cerebral. Shasta finalmente se liberó del monstruo y comenzó su largo camino hacia la sanación. La comunidad se unió para celebrar el cumpleaños de su difunto hermano Slade. Era un muy buen hermano conmigo y siempre era muy amable con las personas en general. Te deseo un feliz cumpleaños y diles a mamá, a Dylan y a Mark que los quiero mucho y que ojalá podamos volver a vernos algún día. Shasta intenta seguir adelante con su vida, pero después de todo lo que vivió siendo tan pequeña, crecer no ha sido fácil. Me sentía feliz de estar en un lugar seguro, pero seguía estando esa parte de mí que pensaba, ¿y si esto vuelve a ocurrir? Luchó contra un trastorno severo de estrés postraumático y odiaba ser reconocida en público e ir a terapia constantemente. Yo solo quería ser una adolescente normal, pero todavía había procesos judiciales relacionados con Joseph Duncan. Todavía tenía que ir a terapia, y no me sentía bien conmigo misma, ni con la persona que era. Creo que todo eso me llevó al límite. Shasta cayó en las drogas y el alcohol para olvidar. Pasó sus primeros años de adolescencia en un centro correccional, donde conoció a otras chicas que habían pasado por experiencias similares con el abuso de sustancias. La jueza fue muy sincera conmigo y me dijo, Shasta, creo que tienes mucho para ofrecer y ayudar a otros, y siento que eres mucho mejor que lo que estás demostrando. Su vida comenzó a mejorar después de tener hijos y conocer a su esposo, quien está emparentado con Samiello White y Carmen Cubayas, las medias hermanas de Seattle que Joseph Duncan también confesó haber asesinado. Durante mucho tiempo, tuve la sensación de que no podría tener hijos. Pero él no va a robarme la certeza de que puedo traer niños a este mundo. Las cosas pasan por algo, y pienso a veces en mi hijo menor. Si yo nunca hubiera conocido a su padre, él no estaría aquí. Pienso en cómo funcionan ese tipo de cosas. Tenía que suceder así. Ahora Shasta se enfoca en todo el apoyo que ha recibido de las personas que conoció en el camino. Todavía hablo con el hombre con el que crucé miradas afuera del restaurante. Su nombre es Nick Chapman. Algunos de los otros investigadores y oficiales que trabajaron en mi caso me llevaron a sus casas y conocí a sus hijos. Ellos hicieron que mi vida fuera mucho más fácil. Me permitieron ser una niña cuando sentía que no podía hacerlo. Con la vida que ha construido y todo el amor que la rodea, sabe que es importante mirar hacia adelante y no dejar que su abusador influya en su vida. No lo odio por las cosas que hizo. Yo lo perdono a él, porque si no lo perdono, entonces él seguirá controlando mi vida. Quiero que sepa que estoy haciendo cosas buenas con mi vida también, para que entienda que él no controla mi vida y que él ya no me afecta más. En la actualidad, Shasta disfruta pasar tiempo con su familia y espera convertirse en consejera para poder usar su experiencia y apoyar a otros que han pasado por momentos difíciles. Sé que sobreviví por una razón. Sé que hay un motivo por el que todavía estoy en este mundo y que estoy aquí para ayudar a otras personas. Si hay alguien en el mundo ahora mismo que está siendo agredido y me escucha decir que me estoy rindiendo, ¿qué mensaje les estaría dando?